Buenas tardes a todos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre componentes conexos en un grafo. Entonces, pues tenemos que, si a partir de un grafo G con aristas B, V y, con vértices V y con aristas E, vamos a decir que ese grafo es conexo si para cada pareja de vértices en el grafo de 1, V2, entonces es posible conectarlos. Entonces, básicamente podemos verificar que un grafo es conexo realizando una búsqueda en profundidad o una búsqueda de amplitud en el. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar la búsqueda en cualquier nodo, un nodo arbitrario, no es particularmente importante en cuál empezar, y entonces vamos a hacer la búsqueda hasta finalizar, y si al finalizar nos damos cuenta que todos los nodos fueron visitados, entonces significa que el grafo es conexo. Si hay por lo menos un nodo que no ha sido visitado, entonces tendríamos un grafo no conexo. Básicamente, otra forma de entender el concepto de grafo conexo es que si cuando realizamos la búsqueda en amplitud o la búsqueda en profundidad, lo que obtenemos es un único árbol, entonces el grafo es conexo. Si lo que obtenemos es un bosque de árboles, o sea, tenemos muchos árboles generados por las búsquedas que hicimos, entonces vamos a tener que el grafo no es conexo. Hay que recordar aquí entonces que cuando hacemos una búsqueda en profundidad o una búsqueda en amplitud, lo que estamos haciendo o el resultado de hacer esa búsqueda produce un árbol, el cual va a tener como raíz el nodo donde se empieza la búsqueda. Los hijos van a ser todos los elementos que se pueden alcanzar, que se visitan después de visitar el nodo padre, y así se va generando el árbol. Entonces, una vez más, si el resultado de hacer la búsqueda es un solo árbol, el grafo va a ser conexo. Si hay más de un árbol, va a significar que el grafo no es conexo. ¿Cuándo se produce más que un árbol? Cuando empezamos la búsqueda en un nodo, y entonces esa búsqueda, sea en profundidad, sea en amplitud, produce, visita múltiples nodos, pero cuando se termina esa búsqueda, sea en profundidad, sea en amplitud, todavía hay nodos pendientes de visitar. Entonces, en alguno de esos nodos pendientes de visitar se debe iniciar una nueva búsqueda. Entonces, cuando se inicia una nueva búsqueda en esos otros nodos, se va a producir, otro árbol. Entonces, si el árbol fuese conexo, desde el primer nodo que se visitó hubiera sido posible alcanzar todos los nodos restantes del grafo, y por ende el resultado sería un único árbol. Entonces, aquí tenemos básicamente un ejemplo de un grafo conexo. Entonces, es fácil darse cuenta que desde cualquier par de nodos que tomemos van a estar conectados. En general, el concepto de grafo conexo, aunque teóricamente digamos que se puede aplicar sobre grafos dirigidos y grafos no dirigidos, por lo general el concepto es más utilizado en el contexto de grafos no dirigidos. Entonces, por eso, con respecto a este tema, todos los ejemplos que veremos van a estar concentrados en grafos no dirigidos. Entonces, aquí tenemos un grafo no dirigido donde es fácil verificar que cualquier pareja de nodos que tomemos va a ser posible alcanzar un nodo desde el otro. Entonces, por ejemplo, si cogemos A y G, entonces es fácil ver que hay varios caminos para ir de A a G. Aunque exista al menos uno, ya es suficiente. Entonces tendríamos que poder hacer eso para cada pareja de nodos. Entonces, si pensáramos en un algoritmo fuerza bruta para verificar si un grafo es conexo o no, pues sería coger cada nodo y ver si podemos desde ese nodo alcanzar todos los demás nodos. Pero eso se puede lograr también haciendo una única búsqueda, ya sea en profundidad o ya sea en amplitud. Tenemos aquí un ejemplo de un grafo no conexo. Entonces claramente se ve que hay nodos que no se pueden, desde los cuales no se pueden alcanzar otros. Entonces, por ejemplo, si tomamos el nodo B y queremos alcanzar G, no hay un camino que conecte B con G. Entonces, este grafo, con que exista una pareja de nodos para las cuales no haya un camino que los conecte, pues va a ser suficiente para concluir que el grafo no es conexo. Entonces, tenemos luego la noción de componentes conexos. Entonces, tenemos un grafo que no es conexo, o sea, no cumple la propiedad que vimos hace un momento, pero entonces vamos a hablar de que un componente conexo de G va a ser un conjunto maximal de vértices y las aristas asociadas a esos vértices que conforman un subgrafo conexo. O sea, es como poder obtener del grafo no conexo, obtener una parte de él que sí sea conexo.
Esta notación de que sea maximal significa entonces que no podemos, que no se pueden añadir elementos de tal manera que siga siendo conexo. O sea, es el grafo más, el subgrafo más grande que podemos generar. Entonces, bueno, un subgrafo lo más grande posible que se pueda generar. Entonces, podemos decir que los componentes conexos de un grafo G corresponden a una partición G1, G2, G sub K, donde cada uno de esos G sub D son conexos. Entonces, tenemos, por ejemplo, este grafo, que lo hemos visto hace un momento para explicar el concepto de grafos no conexos. Claramente este grafo no es conexo, entonces es fácil observar que los componentes conexos de estos grafos son precisamente cada una de esas partecitas que quedan por allí. Entonces podríamos haber seleccionado únicamente, o bueno, se puede haber tratado de haber dicho, no, un componente conexo tiene únicamente a C, a G, a D y a H y omitir F, pero digamos en ese caso ese subgrafo no sería maximal porque podríamos agregarle F y seguiría siendo conexo. En cambio, si tomamos estos 5 elementos, F, G, H, C y D, no podemos agregar ningún nodo de tal manera que lo que obtengamos sea un subgrafo conexo. Entonces, por eso, estos serían los tres componentes conexos del grafo que vimos, de este grafo que tenemos en esta diapositiva. Entonces, algoritmos para verificar los componentes conexos de un grafo, pues son algoritmos que, digamos, que se desprenden o que utilizan búsquedas en profundidad o búsquedas en amplitud. Entonces, básicamente, lo que se debe hacer es iniciar una búsqueda en cada nodo que no haya sido visitado y en cada búsqueda los nodos que sean visitados van a ser parte de un componente conexo. Entonces, realmente lo que se va a terminar haciendo es una búsqueda completa sobre todo el árbol y entonces vamos a tener que, ese proceso va a tener una complejidad lineal porque realmente en esencia es una búsqueda en profundidad o una búsqueda en amplitud. Entonces aquí tenemos, digamos, un pseudocódigo para lo que sería el algoritmo para determinar los componentes conexos a través de una búsqueda primero en profundidad. Entonces tenemos que para cada nodo, si ese nodo no ha sido visitado, vamos a crear un nuevo componente y vamos a ejecutar el procedimiento auxiliar CC-DFS-AUX con el nodo en específico que tenemos hasta allí. Este procedimiento lo que hace es tomar el B que recibe y añadirlo al componente actual, posteriormente marcar B como visitado, luego va a explorar los nodos adyacentes a B y entonces va a tomar de allí los nodos que no hayan sido visitados y lo que va a hacer es llamar recursivamente, se va a llamar recursivamente a sí misma con cada uno de los nodos no visitados. Entonces, de esta manera, básicamente en el procedimiento principal vamos a crear un componente nuevo y vamos a invocar a CC-DFS-AUX para añadir allí todos los nodos que son alcanzables desde ese nodo V inicial. ¿Sí? Si después de ejecutar esto, quedan nodos sin visitar, entonces vamos a crear un nuevo componente con cualquiera de los nodos sin visitar y vamos a iniciar una búsqueda. Y vamos a hacer eso una y otra vez hasta, digamos, haber visitado todos los nodos. Entonces, después de eso vamos a tener ya, digamos, creados todos los componentes que hacen parte, todos los componentes conexos que hacen parte del grafo original. Aquí tenemos también entonces el pseudocódigo para el algoritmo que calcula los componentes conexos de un grafo a partir de una búsqueda primero en amplitud. Entonces, igual que en el algoritmo anterior, para cada nodo V en el grafo vamos a verificar si no ha sido visitado y en caso de que no sea visitado vamos a crear un nuevo componente y vamos a ejecutar la función auxiliar CC-BFS-AUX. Esta función lo que va a hacer es, va a trabajar con una cola P. Entonces va a agregar el nodo que recibe a la cola, va a marcar ese nodo como visitado, va a agregar ese nodo al componente actual y va a iterar mientras la cola no está vacía. En cada iteración lo que va a hacer es va a obtener el elemento que está en el tope de la cola, que lo va a marcar como W, después va a explorar los nodos que son adyacentes a W y va a tomar en consideración los nodos adyacentes a W que no hayan sido visitados. Entonces, ¿qué va a hacer con esos nodos no visitados? Primero que todo los va a agregar a la cola, después de eso los va a marcar como visitados y posteriormente los va a agregar al componente actual. Entonces, después de que se itere y cuando la cola quede por fin vacía, en ese momento va a haber creado un nuevo componente.
Entonces, en el procedimiento principal, si todavía quedan nodos sin visitar, va a tomar cualquiera de esos nodos sin visitar y va a crear un nuevo componente, va a iniciar una nueva búsqueda, va a añadir los elementos de ese nuevo componente y va a repetir este proceso hasta que se hayan determinado todos los componentes conexos del grafo original. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos para el concepto de componentes conexos, que es un concepto relativamente fácil. Entonces vamos a ver ahorita la implementación de los diferentes algoritmos. Vamos a empezar con la implementación para el algoritmo para componentes conexos mediante DFS. Entonces tenemos aquí inicialmente como modelo global los elementos que hacen parte de la representación del grafo, n que va a ser la cantidad de nodos del grafo, un vector de vectores enteros que va a representar las listas de adyacencia. Aquí he colocado un valor, digamos, máximo de nodos, aunque es un valor arbitrario, se podría sustituir por el que sea necesario o incluso no tenerlo, que sería un valor máximo de 50.000 nodos, pero una vez más es un valor completamente arbitrario. Vamos a tener otro vector de enteros que van a ser los componentes. O sea, en cada posición de este vector cons va a haber un vector y en cada uno de esos vectores van a estar los índices de los nodos que hacen parte de ese componente. Tenemos un arreglo booleano que vamos a llamar visitados, que nos va a permitir determinar si un elemento ha sido visitado o no. Tenemos por acá entonces el procedimiento principal, CCDFS, que inicialmente marca todos los nodos como no visitados. Después de eso recorre los nodos. Cuando encuentra un nodo que no ha sido visitado, entonces crea un nuevo componente. El crear un nuevo componente en este caso corresponde, digamos, a agregar un vector vacío al vector de vectores que representan nuestros componentes y luego invocar a CCDFSAuth con el índice del nodo en el cual estamos, que es el índice I. Entonces en CCDFSAuth lo que hacemos es marcar el nodo V que recibe como verdadero, o sea que está visitado. Agregamos ese elemento V al componente actual, que aquí simplemente lo accedemos como la última posición de el vector de componentes que estamos manejando. Luego recorremos la lista de adyacencia asociado a ese nodo y en caso de que alguno de esos nodos, bueno, para cada nodo que no haya sido visitado, para cada nodo adyacente a B que no haya sido visitado, pues invocamos recursivamente esta función. Entonces, aquí en la función main, pues básicamente tenemos la creación del árbol, pero la creación del grafo, luego la invocación a la función y tenemos aquí simplemente digamos, estamos imprimiendo el total de componentes que se determinaron y cada uno de los componentes del grafo. Entonces, si tomamos por ejemplo por acá, tenemos entonces esa implementación. Entonces, por ejemplo, si vamos a compilar CCDFS, entonces creamos un ejecutable que vamos a llamar exec. Entonces, en este caso, vamos a ejecutarlo. Voy a tomar un grafo que tengo en una carpeta superior, una carpeta donde tengo archivos de prueba. Entonces, por ejemplo, tomamos un grafo que está en un archivo que se llama entrada.txt. Y entonces, en este caso, nos dice que hay un solo componente. Cuando un grafo tiene un único componente conexo, digamos, es también una indicación de que es un grafo como tal conexo. Entonces, en ese caso, el grafo tiene un solo componente y tiene los nodos 0, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4. Tomemos entonces otro grafo que está allí. Es otro grafo que también es conexo. También, digamos, o sea, hay un solo componente. Tenemos entonces otro ejemplo que está allí. Entonces, tenemos en este caso 3 componentes. Y básicamente esa sería la implementación del algoritmo para componentes conexos con búsqueda en profundidad. La implementación con búsqueda en amplitud es la siguiente. Entonces es muy similar. Tenemos un procedimiento principal en el donde igual marcamos todos los nodos inicialmente como no visitados, recorremos los nodos y cuando encontramos un nodo que no ha sido visitado, o sea, para cada nodo que no haya sido visitado, creamos un nuevo componente e invocamos a la función auxiliar con ese nodo. En esa función auxiliar lo que hacemos, tenemos una cola. Básicamente agregamos el nodo B que tenemos hasta ese momento al componente actual, que recuerden que está en la última posición del vector de componentes. Colocamos ese nodo B en la cola
y marcamos ese nodo B como visitado. Luego iteramos mientras la cola no esté vacía, obtenemos lo que está de primero en la cola, eliminamos ese primer elemento de la cola, luego recorremos la lista de adyacencia del nodo actual en la cola, verificamos para cada uno de los elementos en la lista de adyacencia, para cada uno de los nodos adyacentes a ese nodo, vamos a verificar si no está visitado. En caso de que no esté visitado, vamos a colocar el elemento en la cola, lo vamos a marcar como visitado y vamos a colocar ese elemento en el componente actual. Entonces recuerden que esta función va a añadir los elementos al componente actual, y en la función principal, si queda pendiente algún nodo sin visitar, se va a crear un nuevo componente, se va a llamar la función auxiliar, que es la que se encarga de agregar los nodos a ese componente, y eso se va a repetir hasta que se hayan visitado todos los nodos. Entonces aquí en la creación y en la impresión de los datos, pues es lo mismo que teníamos para la determinación de componentes conexos en la búsqueda primero en profundidad. Entonces una muestra de la ejecución de este algoritmo, muy sencilla. Entonces podemos utilizar los elementos como visto anteriormente. Entonces nos muestra, como de esperar, que el primer grafo tiene un único componente, que el segundo grafo también tiene un único componente, que el tercer grafo tiene en este caso 3 componentes. Entonces ya con esto culminaríamos el tema del día de hoy. Esta charla pues ha sido bastante corta, es un tema relativamente sencillo, pero nos muestra entonces una primera aplicación de lo que es la búsqueda en profundidad y la búsqueda en amplitud, que digamos que son muy importantes con respecto a la teoría de grafos. Entonces todo el material que he utilizado en la charla del día de hoy va a estar disponible en el material del curso. También pues estoy atento a sus comentarios por correo, por los comentarios que puedan dejar en el video cuando lo publique en YouTube. Muchas gracias y nos veremos pronto.